Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos al Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM. Les damos la bienvenida en el marco del proyecto de autoconcepto y permanencia estudiantil. Vamos a hablar durante este taller de técnicas y hábitos de estudio. Vamos a tratar algunos tips para construir unos esquemas de manejo del tiempo, manejo del espacio, trabajo en equipo, relación con los docentes y una compilación de técnicas que nos servirán para elevar el rendimiento académico y garantizar la permanencia durante estos primeros semestres donde inicia la integración de ustedes con la vida académica universitaria. En primer lugar, entonces, hablaremos sobre el tiempo. Lo primero que debe hacer un estudiante es dormir de forma adecuada, manejar el tiempo que dedica a descansar, a recargar la energía. Algunas personas duermen 8 horas, lo requieren por su metabolismo, otras personas duermen 7 horas, otras duermen 6 horas. Algo importante establecer en un estudiante es un horario de dormir de manera adecuada, ¿cierto? Un horario establecido, un horario donde mecánicamente controle pues su tiempo de permanencia en la cama y destine tiempo, sobre todo en las mañanas, al estudio, ¿cierto? Esto porque ya lo vamos a ver asociado al último punto. Es muy eficiente dedicar la hora de la mañana a estudiar. Establecer una hora al día para chequear los apuntes. Segundo tip sobre el manejo del tiempo. Hay que revisar las notas que tomamos y eso se revisa en un momento en el día en el que tengamos mayor lucidez, porque esa revisión de los apuntes diarios o del día anterior hace que realicemos una sinopsis, unos mecanismos de entrelazo que permiten hacer una recordación cercana al evento y generar una recordación mayor y una asociación de conceptos mayor para que luego no tengamos que dedicar tanto tiempo a estudiar o a releer. Con estas horas del día para chequear los apuntes, para hacer lecturas, podemos ahorrarnos muchas horas de estudio en una mesa, en una biblioteca, y vamos creando asociaciones mentales que dan mayor perduración del conocimiento en el tiempo. Estudiar en periodos de 30 minutos. El tiempo pedagógico para prestar atención de manera pasiva es de 18 minutos máximo. En el caso del estudio, ustedes están de manera activa enfrentados a realizar un ejercicio, bien sea de lectura o hacer ejercicios en el área de lo contable, en el área de lo financiero. Este proceso se debe hacer durante periodos de 30 minutos sin tocar el celular, sin distracciones adicionales, sin conversaciones que interrumpan el ciclo de estudio, y ya a los 30 minutos sí, revisar el celular, tomar un poco de agua, ir al baño si es necesario, pero mantener unos lapsos de estudio de 30 minutos, que es donde el cerebro logra dar su mejor rendimiento. Usar el tiempo de la mañana en lugar de la tarde. En los estudios de neurología de la década de los 90, donde se profundiza en el ciclo circadiano, se identifica que en los seres humanos a las 4 de la mañana o minutos antes, el cerebro está secretando la hormona cortisol, que es la hormona del estrés. Eso hace que su cerebro esté altamente atento y receptivo en las horas de la mañana. Estudiar una hora en la mañana equivale a estudiar 3 o 4 horas en la tarde. Lo que usted logra en las horas de la mañana, retener, asociar, identificar, memorizar y involucrarlo dentro de su estructura mental, se demora 3 horas o 4 horas en la tarde para hacerlo. Entonces, este dormir de forma adecuada está asociado con el uso del tiempo en la mañana, es porque en la medida en que podamos dormir
las horas que necesitemos en nuestro metabolismo y seamos juiciosos con mantener disciplina sobre nuestro sueño, tendremos la posibilidad de optimizar, hacer más eficiente el estudio en las horas de la mañana. En cuanto a tips para manejo del espacio, es importante recomendarles disponer de un espacio de estudio en su casa, elegir un lugar de estudio en la institución también. Disponer un espacio de estudio en la casa se refiere a identificar en su casa un lugar distinto al comedor. La mayoría de estudiantes reporta que estudia en el comedor de su casa. No hay una mesa dispuesta como un estudio. La mayoría de nuestras casas no tiene un estudio, pero tenemos que ir creando ese estudio, buscar la forma de hacer un escritorio de la mejor manera posible, cercano de pronto a nuestra habitación, pero no allí mismo pues utilizando la cama como asiento, porque eso tampoco beneficia estudiar cerca a la cama. Entonces tenemos que buscar ese espacio de estudio en la casa e ir buscando también la forma de hacer una biblioteca alrededor de ese espacio, un lugar donde poner nuestros libros y nuestros cuadernos de semestres anteriores, ir acumulando allí ese espacio de archivo y de estudio para que allí tengamos un lugar en el cual siempre nos concentremos a leer. Elegir un lugar de estudio en la institución significa también buscar dentro de alguno de estos bloques, en alguno de estos lugares, hay ciertos lugares donde el silencio nos favorece, ¿cierto? Donde la ubicación evita que pase tantas personas, o donde nos logramos concentrar mucho mejor. Entonces, elegir un lugar de estudio en la institución es algo también importante. Hay no solamente espacios dentro de estos corredores, hay unas mesas aquí en la parte deportiva, hay otros lugares donde uno se puede ubicar. Entonces, otro asunto que tiene que ver con el espacio, pero más de comunicación virtual, es que el correo electrónico institucional es el canal de comunicación oficial. Nosotros los docentes no tenemos acceso a los correos electrónicos personales de ustedes. Necesitamos siempre que desde el primer día que ingresen a la institución, si no les funciona, vayan a sistemas para que les funcione y los actualice, porque nosotros los docentes estamos desde la primera semana en contacto con la lista que nos aparece en el sistema, y a partir de esa lista es que les enviamos correos a ustedes. El estudiante que no pierde, que no se comunica de forma adecuada, que no está atento, se nos pierde de muchas actividades de asesoría, de actividades de taller que nosotros proponemos desde los diferentes cursos. Trabajo en equipo. Es muy importante trabajar en equipo luego de haber estudiado de manera individual. Siempre es fundamental hacer el estudio individual, lo que hablábamos en la primera diapositiva. Es importante explorar con diferentes equipos. No todos los equipos rinden a la misma velocidad de aprendizaje. No con todos los equipos puedo estudiar todas las materias, o sea, no con el mismo equipo puedo estudiar todas las materias. Necesito explorar con diferentes compañeros para identificar quiénes de ellos manejan mejor un tema u otro y dónde puedo contribuir a mejorar también el ritmo de estudio. Recuerden, ustedes como estudiantes los queremos con una vida social también activa, regular, no que simplemente todo el tiempo lo tengan dedicado al estudio. Por eso tienen que ser eficientes en la forma de estudiar. Se trata de identificar las mejores formas para obtener los mejores resultados de aprendizaje. Establecer una hora al día para reunirse con ese grupo de estudio es importante, así como hay una hora al día para revisar las notas de manera individual, establecer una hora al día para realizar el estudio con su equipo, ¿cierto? Bueno, vamos a reunir los martes y los jueves, siempre a las 10 de la mañana, que esa hora no sea una hora de hablar de las series, hablar de los videojuegos, hablar del vecino, de la fiesta en la que estuvimos. Para eso hay unos espacios sociales y es válido hablar de eso, pero durante esa hora van a reunirse a estudiar, a repasar algunas temáticas, ¿cierto? Esto debe ser un ritual al cual deben acogerse en los diferentes grupos a los que pertenezcan. También trabajar en periodos de 30 minutos. Los grupos deben ser más disciplinados todavía, porque muchas personas interrumpen por responder el celular, interrumpen por ir a comer algo. Deben establecer ustedes disciplina dentro de los grupos para mantener ritmos de atención y de trabajo de 30 minutos. Toman un descanso de 5 o 10 minutos y retoman nuevamente 30 minutos.
Llevar lectura previa y avances preliminares, siempre llevar trabajo independiente para que en el grupo aportemos con algo, no lleguemos solamente a recibir lo que el líder o la líder nos va a decir o lo va a hacer como ejercicio, que tengamos que aportar, porque si no nos convertimos en lastre para el grupo y dejamos que se perturbe su avance. Somos responsables de ello. Relación con los docentes. Es importante entender que se espera de ustedes un comportamiento justo y respetuoso en la clase, un comportamiento de aula. Aquí nadie les va a decir que tienen que estar obligados a estar en el aula. Si necesitan hablar por celular, lo sacan en silencio, lo llevan hasta la puerta. Cuando pasen la puerta, responden su celular, ¿cierto? Pero que no sea un asunto de estar respondiendo celular en el aula de clase, que no sea un asunto de estar hablando o pasando información de pronto jocosa en el aula de clase. Para eso hay espacios y la idea es que los aprovechen fuera del aula de clase. La institución es rica en estos espacios, pero la relación con los docentes se puede arruinar a partir de malinterpretar el comportamiento en el aula de clase. Planear las preguntas, es importante identificar la forma como preguntamos. A veces lanzamos preguntas en el grupo que son más personales para el docente, situaciones particulares. Entonces es importante identificar cuáles preguntas son realmente de carácter general y cuáles preguntas son de caso particular, ¿cierto? Las preguntas que nos interesa recibir en un aula de clase cuando estamos desarrollando un tema son las que están asociadas a esa temática. Es importante que logremos canalizar las preguntas hacia la temática que se está trabajando en ese momento. Los asuntos sobre evaluación, otros asuntos, son asuntos ya más ajenos o distintos a esa temática. Aprovechar los espacios de asesoría. Nosotros los docentes del departamento estamos en el aula, en la oficina L405. Aquí están los docentes de contaduría pública, los docentes de tecnología en análisis de costos y presupuestos, que es el ciclo propedéutico de la carrera de ingeniería financiera. Es decir, las 3 carreras del departamento se encuentran acá en el L405 y también de pronto en otras oficinas, pero el grueso de docentes, los 30 docentes como principales de esas materias se encuentran acá. Los docentes de cátedra pues tienen unas oficinas para asesoría y les darán unos espacios de asesoría, pero es importante que sepan que en la L405 vamos a estar docentes del departamento atentos a escucharlos. Si no podemos resolver su duda, trataremos de identificar con qué docente la puede resolver, y también por aquí algunos docentes de cátedra en el mismo bloque, en el bloque N, tienen una oficina, ellos atienden allí en la oficina N403. 402. Revisión y reclamación sobre la evaluación. Ser siempre muy respetuosos en la forma de hacer reclamaciones sobre la evaluación. Nos gusta que nos requieran para esto, pero algunas personas tratan de reclamar una evaluación o una mejora en su nota a partir de argumentos no válidos o argumentos no bien elaborados. Es importante que cuando soliciten una revisión de un trabajo, una reclamación, pues indiquen con claridad debido a qué es que solicitan esto, porque en este punto desarrollaron un tanto por ciento y ustedes consideran que les evaluaron muy bajo, y el profesor entenderá de manera respetuosa que revisa, ¿cierto? Pero ser muy claros en la indicación sobre qué se revisa, porque en ocasiones se convierte esto como en una discusión, como que si fuese una especie de solicitud, un requerimiento, un favor, que no debería ser. O sea, esta es nuestra responsabilidad, revisar sus reclamaciones, sus observaciones sobre de pronto una evaluación errada, pero hay que saberlos canalizar. Nos interesa escucharlos, pero en ocasiones se generan malos entendidos porque no canalizamos de forma adecuada la reclamación con el docente. Para finalizar, entonces, entendamos algunas técnicas. Ustedes son ingenieros, ingenieras en formación, algunos, los otros son contadores y contadoras públicas, y en esa medida, como profesionales de las áreas de las ciencias
financieras siempre deben estar con una libreta a la mano tomando apuntes, haciendo diagramas, haciendo dibujos, mapas mentales, estableciendo relaciones entre los conceptos. Ustedes deben tener siempre un lapicero o un lápiz a la mano y una libreta. Siempre hay que tomar apuntes, porque es que las carreras de alto desempeño, esta universidad ya es ahí. El ITM es una institución acreditada en alta calidad y el programa al que ustedes pertenecen igual. Entonces deben mantener ustedes una diligente formación y atención hacia los detalles, y eso se logra tomando apuntes permanentemente, siendo creativos en la forma de identificar las relaciones entre lo que los docentes le dicen, entre la información que reciben en las aulas de clase. Lectura de esos apuntes y de los textos de referencia. Es importante entender que uno no estudia simplemente haciendo 5 ejercicios de los que el profesor hizo en el aula de clase. Es necesario leer los textos que nos indican, leer. En la parte de matemáticas es importante leer los enunciados con claridad de los ejercicios. Muchas veces en estadística y matemáticas los principales errores del estudiante no es que no sepa cómo resolver, no sepa el método. El problema es que no leen con claridad el texto, no buscan lo que se les pidió o no saben dar respuesta con detalle sobre lo que se les solicitó por no leer de manera adecuada los textos. Leer los apuntes es fundamental. En la medida en que ustedes adquieran el hábito de leer diariamente sus mismos apuntes, tendrán que estudiar mucho menos tiempo cuando se sienten en una mesa con sus compañeros o solos a revisar el tema para un parcial. Comprender la clave y aprender a explicarla. Resulta que no se trata de hacer 50 ejercicios de los mismos, se trata de entender cuál es la clave de esos ejercicios, cuál es el método que se utiliza en este o en otro caso, si aquí estamos hablando de álgebra y trigonometría, de cuáles son las identidades notables con las que yo puedo transformar esta u otra ecuación. Debo entender cómo las manejo y cuál es la clave para poderlas poner allí en funcionamiento. Aprender a explicar. En el grupo siempre habrá un líder o una persona que sobre los demás maneja mejor el tema. Esa persona, en la medida en que aprende a explicarle a los demás, gana doble, porque tiene la posibilidad de desarrollar y profundizar sobre su comprensión en algo que otros no habían identificado. Trasnochar o madrugar, esta decisión ya se las dejamos a ustedes. Nuevamente les reiteramos los resultados de los estudios de neurología que confirman que el 85% de la población es matutino. Son personas que necesitan levantarse, pues no estoy diciendo a las 4 de la mañana todos los días, pero que faltando un cuarto de hora para las 4, están secretando cortisol en su cerebro, por lo tanto van a aprender mucho más si madrugan. Los que trasnochan consideran que les rinde más el tiempo, pero por el contrario están gastando 3 y 4 veces más recurso, tiempo, en aprender una cosa que lo pudiesen haber aprendido de madrugada. Aprender de los errores. Es importante que en estos diagramas, libretas, en estos agendas, en esos cuadernos, siempre expliquen y hagan notas sobre cuál fue el error que se cometió en X o Y ejercicio, cuál fue el error de comprensión en el concepto tal, porque estos errores son los que más nos enseñan. La academia es para cometer muchos errores, pues los parciales no tanto, ¿cierto? Ya en los parciales lo que espera uno de docentes es que no cometan tantos errores, pero en el estudio, en el aprendizaje, lo que necesitamos es que entiendan que uno no llega siempre de primera a los conceptos claramente definidos, a los esquemas y diagramas de acomodación de conocimiento y saberes, sino que uno tiene que cometer errores de lenguaje, errores de operación, para poder seguir creciendo y construyendo su espíritu profesional. Finalmente, a afilar la sierra. Esto proviene del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. La idea de afilar la sierra es que no se les olvide a ustedes que ustedes son seres
físicos y mentales. Necesitan descansar, pero necesitan fortalecer también su cuerpo, necesitan alimentarse bien, necesitan descansar, dar unos paseos, ir a museos, escuchar música. La idea de afilar la sierra como el séptimo hábito es protegerse, cuidar su cuerpo, establecer un hábito, bien sea para hacer deporte, un hábito para comenzar a hacer abdominales, comenzar a hacer flexiones de pecho. Aquí hay unos espacios deportivos espectaculares en el ITM, hay gimnasios abiertos desde las 6 de la mañana. Establecer un hábito de cuidar su cuerpo es fundamental, y ese hábito de cuidar su cuerpo mejora mucho el hábito de estudiar, la claridad para obtener el aprendizaje y los conocimientos. Para revisar pues los otros hábitos, el primero es ser proactivo, siempre dar un poco más de lo que le piden, siempre ir un poco más allá de donde el profesor lo dejó, leer un poquito más adelante. El hábito número 2 es comenzar con un fin en mente, siempre tener algo planeado, un objetivo, partir de que cualquier acción tiene un objetivo claro que lograr. Y el hábito número 3, que pertenecen a lo privado, a lo personal, es priorizar, poner primero lo primero. Siempre hay que definir a qué le voy a dedicar más tiempo, a esta materia o a la otra, a esta que se me dificulta un poco más, o a esta que me parece un poco más compleja, o a esta que me está generando mayor inquietud. Priorizar, entonces ser proactivo, ir un poco más allá, comenzar con un fin en mente, establecer siempre para cada actividad un objetivo y priorizar, definir qué es, a qué le voy a gastar recursos primero. Eso me permite una victoria en lo privado, pasar de la dependencia a la independencia. Luego, la victoria pública o los hábitos que tienen que ver con lo público son pensar en ganar, ganar. No me puedo quedar en estudiar solo, tengo que buscar equipos de estudio en los cuales aprenda yo y aprendan otros compañeros. Eso es solidaridad, pero eso es también necesario no solo para sobrevivir en la academia, sino para que nos vaya bien en nuestro mundo laboral. El quinto hábito es primero entender y luego ser entendido. En ocasiones los grupos de trabajo tienen conflictos porque alguien no sabe explicar o no sabe escuchar lo que le están explicando. Entendemos de manera muy ligera y creamos un conflicto en una discusión o en una conversación que no lo meritaría. Siempre tratar de escuchar al otro para entenderlo y luego de entenderlo, hacerse entender. Y el último hábito, sinergizar. Lo que podemos lograr 3 o 4 personas en 1 hora de estudio o en media hora de estudio podría ser 5 o 6 veces lo que yo logro en esa misma hora de estudio. La sinergia se logra al trabajar en equipo, al integrarnos, al dialogar y al llevar lecturas previas y ejercicios previos en el estudio. Esto me permite ganar en lo público, ganar en lo social, y ganando en lo privado y en lo social, protejo mi cuerpo con el séptimo hábito que tiene que ver con afilar la sierra, con hacerme mantenimiento a mi cuerpo, a mi mente, descansar lo adecuado, salir a dar un paseo un fin de semana con los compañeros, armar cosas que nos permitan descansar y mantener nuestro cuerpo, nuestra mente saludable. Estos entonces son los hábitos, las técnicas y hábitos de estudio que les recomendamos, y este es el taller número 1. Felicidades, éxitos, y esperamos que lo puedan aplicar.